Aprender ha sido siempre una de las fuerzas más poderosas en la vida humana. Desde el momento en que nacemos, nuestra curiosidad nos impulsa a explorar el mundo, a hacer preguntas, a descubrir, a entender. Y, sin embargo, a lo largo del camino, muchos olvidan el poder de este impulso. Dejamos de aprender, nos detenemos, nos conformamos con lo que ya sabemos, creyendo que hemos llegado al final de nuestro viaje de descubrimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de aprender? Nos volvemos viejos, en espíritu, en mente, en corazón. Dejamos que la vitalidad se disuelva en una rutina insípida y finalmente morimos. No estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte de algo mucho más profundo, la muerte del entusiasmo, de la pasión, de la conexión genuina con la vida. Cada día que pasa sin aprender algo nuevo, sin descubrir algo diferente, sin ampliar nuestras fronteras internas, es un día más cerca de ese tipo de muerte. Es una renuncia al proceso que nos mantiene vivos en un sentido mucho más amplio que la mera biología. No aprender, dejar que el aprendizaje se estanque, es como estar encerrado en una habitación con las ventanas cerradas, sin aire fresco, sin luz que penetre. Todo lo que nos rodea se vuelve conocido, predecible, y en esa familiaridad sofocante dejamos de respirar profundamente. Simplemente existimos. Y en esa existencia cómoda pero muerta se esconde uno de los mayores peligros de la vida humana. Cuando se habla de aprendizaje, no me refiero solo a lo que comúnmente entendemos como adquirir información. El aprendizaje más profundo va mucho más allá de eso. Se trata de contemplación, de reflexión, de cuestionar lo que creemos saber, de abrirnos a nuevas experiencias, de permitir que nuestra comprensión del mundo se expanda. Se trata de permitir que la vida nos hable de formas que nunca imaginamos. Para ello, la contemplación es esencial. No solo aprender en términos académicos, sino aprender a vivir plenamente, a conectarnos profundamente con lo que realmente importa. Podemos encontrar ejemplos a lo largo de la historia de personas que nunca dejaron de aprender, que entendieron el poder de la contemplación en sus vidas. Consideremos a Leonardo da Vinci. Su insaciable curiosidad lo llevó a explorar no solo las artes, sino la anatomía, la ingeniería, la botánica y muchas otras disciplinas. Nunca se limitó a lo que ya sabía, siempre buscaba más. Incluso en sus últimos años, cuando la mayoría de las personas de su edad se habrían retirado cómodamente en su éxito, él seguía persiguiendo nuevas ideas, nuevas comprensiones. Era un hombre que entendía que la vida es, en esencia, un proceso continuo de descubrimiento. Pero no se trata solo de los grandes genios de la historia. En nuestras vidas diarias podemos encontrar ejemplos igualmente poderosos, tal vez no en figuras públicas, sino en personas comunes que eligen seguir aprendiendo. El jardinero que, a pesar de trabajar durante décadas, continúa experimentando con nuevas técnicas para cultivar sus plantas. El anciano que se inscribe en clases de idiomas porque siempre ha querido aprender francés. El niño que pregunta constantemente ¿por qué?, incluso cuando sus preguntas parecen no tener fin. En cada uno de estos ejemplos vemos la misma verdad. El aprendizaje es vida. La contemplación es lo que mantiene ese aprendizaje vivo. Aprender, en este sentido, es un acto de humildad. Requiere que reconozcamos que no lo sabemos todo, que siempre hay algo más allá de nuestra comprensión actual. Esta actitud nos mantiene jóvenes, no en términos físicos, sino en espíritu. Porque el espíritu humano, cuando se nutre con la curiosidad y el deseo de aprender, nunca envejece. Se renueva continuamente, se mantiene fresco, vibrante, lleno de energía. Cuando nos detenemos, cuando creemos que ya lo sabemos todo o que no hay nada más por descubrir, comenzamos a morir. Y una vez más, no hablo de la muerte física, hablo de esa muerte interna, ese vacío que crece cuando dejamos que el aprendizaje, la curiosidad, la contemplación se apaguen. Nos volvemos rígidos, cerrados, incapaces de ver más allá de nuestras propias limitaciones autoimpuestas. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias creencias y perspectivas. En cierto sentido, nos volvemos esclavos de nuestro propio conocimiento. Aquí es donde entra en juego la práctica de la meditación pranayama. Pranayama nos invita a algo más profundo que una simple respiración. Nos invita a conocer lo que verdaderamente nos respira. No se trata solo de inhalar y exhalar mecánicamente, sino de conectar con la fuente de la vida misma, de entender que hay algo mucho más vasto y misterioso detrás de cada aliento que tomamos.
Este tipo de meditación no es una técnica para relajarse o para calmar la mente, sino un portal hacia un aprendizaje mucho más profundo, el aprendizaje de lo que somos en esencia, más allá de nuestras identidades superficiales. Pranayama nos recuerda que el aprendizaje no se detiene en la acumulación de información externa, sino que se extiende a la contemplación de nuestro ser más profundo. Nos enseña a presenciar el flujo constante de la vida, a observar cómo cada momento trae consigo la posibilidad de un nuevo entendimiento, de una nueva revelación. Cuando practicamos esta forma de meditación, nos abrimos a una forma de aprendizaje que no es intelectual, sino experiencial. Aprendemos a estar presentes, a ser testigos de la vida en su totalidad, sin interferir, sin tratar de controlarla, simplemente observando con una mente abierta y un corazón receptivo. Este tipo de aprendizaje es lo que mantiene viva nuestra esencia. Cuando permitimos que la vida nos enseñe, cuando estamos dispuestos a aprender de cada experiencia, cada respiración, cada interacción, nos mantenemos conectados con la fuente misma de la vitalidad. No envejecemos en espíritu porque siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay una nueva capa de la realidad por desvelar. La contemplación nos lleva a un estado de asombro constante. No importa cuántos años tengamos, no importa cuántas experiencias hayamos acumulado, siempre hay más. La vida es infinita en sus posibilidades, y cuanto más nos abrimos a ella, más nos damos cuenta de que apenas hemos arañado la superficie de su misterio. Una de las trampas más grandes de la vida moderna es la creencia de que el aprendizaje es algo que sucede solo en ciertas etapas de la vida, en la infancia, en la escuela, en la universidad. Después de eso, se supone que deberíamos tener todas las respuestas, pero esa es una visión terriblemente limitada. El aprendizaje es un proceso que nunca termina, y cuando lo abrazamos, encontramos que la vida se vuelve mucho más rica y significativa. Ejemplos contemporáneos también ilustran esta verdad. Tomemos el caso de aquellos que, en medio de carreras exitosas, deciden volver a la universidad, no por necesidad económica, sino por el puro deseo de aprender algo nuevo. O personas que en su jubilación descubren pasiones que nunca antes habían explorado, ya sea la fotografía, la escritura, la escultura o la jardinería. Lo que todos estos ejemplos tienen en común es la conciencia de que siempre hay algo nuevo que aprender y que este aprendizaje no solo nos mantiene mentalmente ágiles, sino que también nos conecta con la vida en un nivel mucho más profundo. La verdadera sabiduría no reside en acumular conocimientos, sino en mantener una actitud abierta y receptiva hacia lo que la vida tiene para enseñarnos.